Acoso mortal en el desierto. El pueblo de las almas perdidas. Me llamo Franklin y nunca olvidaré esa maldita travesía al desierto. Habíamos planeado este viaje por meses, emocionados por ver las pirámides de Egipto. Éramos un grupo de 12 amigos y amigas, risas y energía de sobra. Todo parecía perfecto, hasta que decidimos hacer una parada en un pequeño pueblo fantasma, a unos kilómetros de nuestro destino. Nadie supo decirnos cómo se llamaba, pero su desolación tenía un aire hipnótico, como si escondiera secretos antiguos en sus polvorientas calles. Pasamos la noche tomando fotos y explorando. Las casas estaban vacías, desmoronándose, pero había algo en su disposición que nos incomodaba. Parecía que cada ventana rota, cada esquina en penumbras, estaba observándonos. Cuando el sol cayó, encendimos una fogata y tratamos de animar el ambiente, aunque el frío del desierto era insoportable. Por alguna razón, la noche parecía durar más de lo normal. Recuerdo haber mirado el reloj varias veces y las horas simplemente no avanzaban. Al amanecer, nuestra pesadilla comenzó. El vehículo, nuestro único medio para salir, había sido desmantelado. No quedaba nada funcional, ni las ruedas, ni el motor, ni siquiera los asientos. La desesperación se apoderó de nosotros. Intentamos buscar ayuda, pero estábamos completamente aislados. Lo más extraño era que no había rastros de huellas alrededor del vehículo, como si la arena misma hubiese devorado cualquier evidencia. Con el sol golpeándonos sin piedad, tratamos de racionar nuestra agua y buscar refugio. Fue entonces cuando lo sentimos por primera vez. Una presencia. Era sutil, un escalofrío que recorría la espalda. Algo nos vigilaba desde lejos, moviéndose entre las ruinas. Podía sentir su mirada penetrante y fija, pero nunca logramos verlo del todo. Una sombra fugaz, un susurro en el viento, siempre a la periferia de nuestra visión. Pasaron las horas y nuestra tensión creció. Decidimos dividirnos en parejas para buscar recursos o señales de ayuda. Yo fui con Carla, una de mis mejores amigas. Caminamos hacia lo que parecía haber sido una antigua tienda, pero al entrar, algo cayó detrás de nosotros, bloqueando la salida. Carla y yo nos miramos en silencio, apenas respirando. Fue entonces cuando escuchamos un sonido, un roce seco como uñas arañando la madera. ¿Quién es ahí?, grité. Mi voz quebrándose por el miedo. Nadie respondió, pero el sonido se acercaba, lento y deliberado. Carla encendió su linterna y por un breve segundo algo apareció en el haz de luz. Una figura alta, desproporcionada, con extremidades alargadas y una piel ceniza que parecía quemada por el sol. No tenía rostro, pero su cabeza giró hacia nosotros como si pudiera vernos. Fue entonces cuando Carla gritó y la linterna cayó al suelo, apagándose. En la oscuridad solo escuchábamos su respiración, un jaleo profundo y antinatural. Empujé el obstáculo de la entrada con todas mis fuerzas, logrando abrirnos paso hacia afuera. Corrimos sin mirar atrás, sintiendo que aquello nos seguía, acechando. Cuando llegamos al punto de encuentro con el resto del grupo, algo estaba terriblemente mal. Solo estaban 5 de nuestros amigos. El resto había desaparecido. Escuchamos gritos, pero no pudimos encontrar de dónde venían, dijo Javier con el rostro pálido. El sol comenzó a ponerse de nuevo y con ello nuestra cordura empezó a quebrarse. Algo nos atrapaba en este lugar, algo que jugaba con nosotros, desmembrando nuestro grupo poco a poco. Las sombras parecían alargarse, envolviendo el pueblo en un velo que olía a muerte. Era como si el desierto mismo conspirara para mantenernos allí. Esa noche, mientras nos refugiábamos en una de las casas abandonadas, escuchamos pasos afuera, seguidos de susurros en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Carla se acercó a la ventana y dio un grito ahogado. Afuera, bajo la luz de la luna, estaban los que habían desaparecido, pero no eran ellos. Sus cuerpos estaban retorcidos, con expresiones de horror congeladas en sus rostros. Caminaban como marionetas, guiados por una fuerza invisible.
Esto no es real, esto no puede ser real, susurré, mientras me hundía en un rincón, abrazándome a mí mismo. Entonces lo comprendí, no estábamos solos, nunca lo habíamos estado. Algo antiguo, algo que pertenecía a este desierto, nos había encontrado y no iba a dejarnos ir. Nos refugiamos en el interior de una de las casas más grandes del pueblo, pero no había puertas que pudiéramos cerrar, ni ventanas por donde no se filtrara el viento del desierto. La noche era un manto de sombras vivas y sabíamos que ellos, nuestros amigos, o lo que una vez fueron ellos, nos estaban cazando. Éramos 7, pero la tensión nos hacía sentir más solos que nunca. Nadie podía hablar sin que la voz se quebrara y cada sonido en la oscuridad nos hacía saltar. Javier, siempre tan valiente, se aferraba a un pedazo de madera que había arrancado de una de las paredes. Carla temblaba sin parar y yo no podía dejar de mirar a la ventana, esperando ver algo moverse. Si no hacemos algo, nos van a matar a todos, susurró Rosa con lágrimas en los ojos. Era cierto, no podíamos quedarnos escondidos. Esos monstruos, o lo que fueran, conocían este lugar mejor que nosotros. Nos atacarían uno por uno, como depredadores jugando con su presa. Pero, ¿cómo enfrentarlos? Eran nuestros amigos. Habíamos reído con ellos, compartido historias, brindado bajo las estrellas. Ahora sus cuerpos deformados y sus ojos vacíos nos miraban como si no fuéramos más que carne. No son ellos, Franklin, dijo Javier, como si hubiera leído mi mente. Eran nuestros amigos, ahora son otra cosa. Algo los cambió. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido en la habitación contigua. Algo pesado arrastrándose. Todos nos congelamos. Carla agarró mi brazo con tanta fuerza que pensé que me iba a romper el brazo. Lentamente, Javier se acercó a la puerta con el trozo de madera en alto. ¡Cuidado!, susurró Rosa, pero ya era demasiado tarde. Algo salió disparado desde la oscuridad y lo derribó al suelo. Era Sofía, o lo que quedaba de ella. Su piel estaba gris y su boca se había alargado grotescamente, llena de dientes que parecían de bestia. Antes de que pudiéramos reaccionar, se lanzó sobre Javier, que gritaba mientras trataba de defenderse. Corrí hacia ellos, golpeándola con todo lo que tenía. Carla y Rosa me ayudaron y juntos logramos apartarla. Javier estaba cubierto de sangre, pero vivo. Sofía, si es que todavía podíamos llamarla así, retrocedió ante las sombras, emitiendo un sonido que me heló la sangre, un chillido inhumano que resonó en todo el pueblo. Ahora saben dónde estamos, murmuró Rosa, su voz quebrada. No pasó mucho tiempo antes de que los demás aparecieran. Primero fue Diego, con su cuerpo retorcido y sus manos convertidas en garras. Luego Paula y Marco, moviéndose en perfecta sincronía, como si compartieran una mente, nos rodearon lentamente, bloqueando todas las salidas. No nos queda opción, gritó Javier, tambaleándose mientras trataba de ponerse de pie. Si no los enfrentamos, moriremos aquí. La batalla fue un caos. Usamos todo lo que encontramos, trozos de madera, piedras, incluso nuestras propias manos. Rosa fue la primera en caer, arrastrada por Diego mientras gritaba mi nombre. Carla lloraba mientras golpeaba a Paula con una fuerza que no creí que tuviera. Javier logró empujar a Marco contra una pared, clavándole un trozo de metal oxidado en el pecho, pero no fue suficiente para detenerlo. Yo no recuerdo mucho lo que hice, solo sé que en algún momento mi cuerpo actuó por instinto, peleando por mi vida. Pero lo que más me persigue no es el horror de ver a mis amigos convertidos en monstruos. Es el momento en que Carla, acorralada por Sofía, me miró con ojos llenos de miedo y suplicó: Franklin, ayúdame. Pero no pude, o no quise, corrí. Cuando todo terminó, el sol comenzaba a salir y el pueblo estaba en silencio. Javier, Carla y yo éramos los únicos que quedábamos. Estábamos cubiertos de sangre,
con los cuerpos adoloridos y las almas destrozadas. No había rastro de los monstruos. ¿Se han ido?, preguntó Carla, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondí, mirando a mi alrededor. El desierto parecía inmutable, eterno, pero en el fondo de mi mente sabía la verdad. Ellos no se habían ido. Ese lugar no los dejaría ir. Javier señaló algo en el horizonte, una figura alta y alargada, observándonos desde lejos. No se movía, pero su presencia era suficiente para hacernos temblar. Tenemos que salir de aquí, dije, pero no estaba seguro de si era posible. El pueblo, el desierto, parecía que nos había marcado, como si nunca pudiéramos escapar realmente. Esa fue la última vez que vi a mis amigos antes de salir corriendo hacia el desierto. No sé si lo que vi fue real o si el desierto juega con mi mente, pero cada vez que cierro los ojos, veo esas sombras esperando, acechando y sé que algún día volverán por mí. Si te ha gustado el video, dale like, comenta y comparte y sobre todo suscríbete al canal. Gracias.